Luego pues el Señor abre esta puerta y estoy consciente y más que seguro por el Espíritu de Dios de que Dios tiene palabra para su pueblo en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Pues si usted lo cree, ahora en el mensaje ponga de su parte, estírese, alabe a Dios, adore a Dios y afine sus oídos a la voz del Espíritu. Vamos a buscar en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 4. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Le voy a pedir, ¿verdad?, que el abaniquito un poquito me lo echen para allá para que no me deje sin voz. Gloria sea el Señor. Vamos a fajarnos aquí con el calor. Gloria sea Dios para siempre. El predicador, a veces sofocado, hermano, tiene que seguir predicando sin beber agua fría y sin coger mucho aire para que la garganta no se quede sin voz. Pero confiamos en que Dios nos va a dar la fortaleza para poder hablarle todo lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Si hay algún amigo a su lado que no tiene la Biblia, acérquesele, amado hermano, ¿verdad? Es necesario que todos nosotros participemos de esta lectura base principal para hablar la palabra del Señor. ¿Todo lo tienen, iglesia? ¿Todo lo tienen, iglesia? La palabra del Trino Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que quiere oír palabra de Dios responde ¡amén! No, aquí hay más gente. La iglesia que quiere escuchar palabra de Dios responde ¡amén! Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios, mire qué claro es Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dígalo conmigo, amado hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo, dígalo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Extienda la mano para acá en esta hora y cierre los ojos como reverencia a Dios en esta hora. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en todo lo que aquí se va a hablar en esta hora. Ore por mí, amado hermano. Comience a orar por mí en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, te doy toda la gloria a ti y te doy toda la honra y te doy gracias a ti. Te doy gracias por tu siervo, Dios mío, el pastor Indalecio del Valle. Te doy gracias por tu sierva, la pastora Judith del Valle, por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos has brindado de hablar tu palabra en esta tarde, en este lugar que es casa de Dios y que es puerta del cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo, atamos y reprendemos todo espíritu contrario al poder de tu Espíritu Santo. Oh Dios mío, toda pereza que quiera ahora venir a los cuerpos para impedir que tu palabra pueda fluir en los corazones, la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermano, comience a atar en esta hora. Comience a atar en el nombre de Jesús todo aquello que quiere impedir que usted escuche palabra de Dios en esta tarde. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, voy a hablar tu palabra, Padre. ¿A quién está orando por este día? He estado orando por este día, Dios mío. Padre, a ti me encomiendo, Señor. Tú me has dado un mensaje para este pueblo a través de tu palabra. Oh Dios mío, yo te pido que seas tú dirigiéndome, oh Dios mío, en todo lo que voy a estar expresando por mis labios. Y que cuando tú me digas hasta aquí no hables más, yo le haga caso a la voz del Espíritu y no me deje guiar por el impulso humano. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh Dios mío, voy a hablar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén. Se puede sentar. Gracias nuevamente a los pastores del Valle por esta oportunidad de hablar palabra de Dios en esta tarde. Necesito que me preste atención en esta tarde, porque para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Estuvimos adorando a Dios en las alabanzas 2 horas 15 minutos. Ahora voy a predicarle un poco. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla en esta epístola del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, 85 a 95 años después de Cristo haber aparecido en el escenario y en la historia humana. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona en el seno de la deidad, dio al apóstol Agape, según la historia del tiempo de la iglesia cristiana. Este apóstol Juan, cuyo nombre significa Jehová muestra su favor. ¿Por qué Jehová muestra su favor? Porque el nombre de Juan el apóstol Agape, lo cual significa amor, también va ligado con el significado de lo que es la gracia de Dios, ya que la palabra gracia significa un favor inmerecido. O sea que el tú estar aquí en esta tarde, Jehová ha mostrado su favor para contigo mientras tú estás aquí alabando, mientras tú estás aquí adorando a Dios. No importa la situación por la cual tú estés atravesando, Jehová está mostrando su favor en tu vida en esta hora. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar a Dios? El propósito de esta epístola juanina fue el siguiente. Para aquel tiempo, el espíritu del anticristo, ya que la apostasía también es catalogada como espíritu del anticristo, porque se levanta contra todo aquello que es santo. ¿Qué significa santo? Separado para Dios, consagrado para Dios, dedicado absolutamente para Dios. Y por cuanto la iglesia es santa, el espíritu del anticristo se había levantado en aquel tiempo a través de falsos profetas, a través de falsos maestros, a través de falsos evangelistas, a través de falsos apóstoles, a través de falsos pastores, tratando de traer una enseñanza o una doctrina llamada el gnosticismo, que negaba la deidad de Cristo, negaba que Jesucristo era 100% Dios y que era 100% hombre también, y quería enseñar de que aunque el hombre practicara el pecado y siguiera en el pecado como quiera, podía tener parte con Dios. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, porque el Espíritu Santo de Dios, hablando a través de este mismo apóstol, dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Y hay un sinnúmero de falsas doctrinas que estaban invadiendo aquellas iglesias, las cuales el apóstol Juan, con la ayuda del Espíritu Santo y el resto de los apóstoles, habían levantado y enseñado y establecido una doctrina. ¿Cómo se llama esa doctrina? La palabra de Dios la identifica como la sana doctrina. ¿Tú sabes por qué? Porque en muchos lugares donde se dice ser casa de Dios y puerta del cielo, en muchos lugares donde se cantan coritos, donde se cantan himnos, no hay sana doctrina. Y si no hay sana doctrina, no es iglesia de Cristo. Y si no es iglesia de Cristo, no es canónica del Cordero. O sea que nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. La palabra de Dios hablando, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo al joven pastor judío y griego Timoteo, claramente le dice que el Espíritu claramente advertía que en los postreros tiempos iban a venir tiempos peligrosos, y esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Mientras tú estás ahí sentado, tú
Tú tienes que entender que hay un diablo malo, que hay un mundo y que hay una carne que no quiere que tú vivas una vida separada para Dios. Hay un mundo que está haciendo fuerza para socavar dentro de la iglesia. Y te voy a decir algo, oh amado hermano, la base principal, que es lo que sostiene al creyente, ha menguado y hay muchos cristianos mal heridos en el piso que necesita que Dios vuelva a renovar su fe. El Espíritu Santo claramente hablando a través del apóstol Juan dice: porque todo lo que es nacido de Dios. El Señor Jesucristo hablando acerca del nacimiento de Dios, el cual es del agua y del Espíritu, porque no todo el mundo es nacido de Dios. Hay que entender que el Espíritu Santo toca a la puerta del hombre para salvar al hombre, y luego que el hombre hace profesión de fe, envía al Espíritu Santo para comenzar una obra, para ir perfeccionándola día a día. Pero nosotros como pueblo de Dios, como ministros de Dios, tenemos que entender y serle claro a la gente de que hay muchos seres humanos el cual Dios quiere salvar, el cual Dios quiere levantar, pero las personas le impiden y resisten la voz del Espíritu Santo, y por eso no pueden ser perfeccionados, y por eso no pueden hacer del agua y del Espíritu, y por eso no pueden ser nacidos de Dios, y por eso es que no tienen fe. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar a Dios en esta hora? El Espíritu Santo, hablando a través del profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, hablando acerca de la fe, claramente dice: he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, maestro y apóstol para nosotros los gentiles, claramente en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, hablando acerca de la fe, dice que la justicia de Dios es por fe y se revela para la fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios hablando en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, hablando acerca de un hombre llamado Enoc. Hablando de Enoc, dice que por la fe Enoc fue traspuesto, fue subido a una posición elevada, y claramente el autor le explica: fue traspuesto para no ver la muerte, y no apareció porque le traspuso Dios, pero antes de haber sido traspuesto alcanzó buen testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas que dicen: yo tengo fe, yo creo en Dios, yo tengo fe que Dios se va a glorificar en mi vida. Pero la fe es obediencia, la fe es perseverancia, la fe es persistencia, la fe es moverse como viendo al invisible. Porque la palabra de Dios dice que Moisés huyó de Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe es locura, pero la palabra de Dios dice que para los que se pierden es locura, pero para nosotros el poder de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Ahora, ¿qué es lo que Dios hace para depositar fe en nuestras vidas? La palabra de Dios claramente habla que cuando el creyente viene a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, lo que identifica al ser humano como que es propiedad absolutamente de Dios. Oiga, mi amado hermano, pero la palabra de Dios hablando acerca de la fe es un poco extraño el proceso como Dios desarrolla la fe en nuestras vidas. El Espíritu Santo hablando
a través del apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios el Padre para la santificación del Espíritu y llamados para obedecer. Acuérdate, iglesia, que tú has sido llamada para que tengas fe, pero la fe es obedeciendo. Llamados para obedecer, punto y coma, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paso sean multiplicadas a vosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para alcanzar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, óyeme bien, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos son iglesia de Cristo en esta hora? Yo quiero ver las manos de la iglesia de Cristo, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Oye, te tienen escondido en un lugar, te tienen protegido en un sitio, pero mira cómo el Espíritu Santo impulsa al apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que la fe genuina del creyente protege el caminar del cristiano, porque el apóstol dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Solamente una persona que tiene fe genuina puede sentir la protección de Dios. Solamente una persona que tiene fe genuina camina. Oye, no importa la adversidad. ¿Tú sabes por qué? Porque la fe se adquiere a través de la adversidad. Por el Espíritu Santo impulsa al apóstol Pedro y sigue el capítulo para alcanzar la salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Aunque ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en gloria, alabanza y honra a Jesucristo en el día que Él sea manifestado. Pero me llama la atención porque el Espíritu Santo señala algo que es lo que prueba la fe en el cristiano, y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucha más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego. El oro lo prueban con fuego, porque el oro es un mineral precioso. Oye, y vale muchísimo y tiene mucho valor. Pero cuando toman el oro, cuando van a las minas los mineros, luego de tener ese oro, lo pasan por un proceso. Primero lo limpian con algunas cosas, primero los limpian con algunos minerales, otros para ir purificándolo. Pero lo que le saca el brillo a esa piedra que está llena de tierra es solamente el fuego, para que no sea solamente oro, sino que sea un oro refinado. Ahora, hablando acerca de la fe, hay personas que hablan mucho de la fe, hay personas que hablan mucho de Abraham, hay personas que hablan del padre de la fe. Pero yo no te vengo a hablar del padre de la fe, Abraham, al que le cambiaron luego el nombre. Conforme el Espíritu Santo nos dirija, si tocamos el tema de Abraham, lo tocamos en esta tarde. Yo te vengo a hablar de una persona, de un profeta muy sufrido, de un profeta bien perseguido, de un profeta bien vituperado, de un profeta que cuando hablaba en el nombre de Jehová su Dios, recibía bofetada. Un profeta cuando hablaba de Jehová su Dios, recibía persecución. Un profeta que cuando hablaba en el nombre de Jehová su Dios, porque en él se manifestaba el celo de Dios, lo que venían siempre eran problemas. Te vengo a hablar de un hombre llamado Jeremías. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jeremías? El nombre de Jeremías significa Jehová lanza.
El nombre de Jeremías significa el hombre que exalta a Jehová. El nombre de Jeremías significa Dios es exaltado. ¿Por qué Dios es exaltado? Porque cuando tú pasas por el fuego de la prueba y estás siendo procesado en el momento de prueba o en el proceso que Dios le haya placido ubicarte, aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda, porque también la fe es que cuando tú lo entiendes, tú sigues levantando tus manos y adorando a Dios. Es que cuando tú no entiendes el proceso por el cual Dios te está atravesando, eso no te quita el deseo de que aunque tú no tengas fuerza dentro de ti y tu alma está abatida dentro de ti, no te quita el deseo de llegar al templo. Porque te voy a decir algo, la fe es algo que no se siente, la fe es algo que no se ve, la fe llama lo que no es como si fuese. Y Jeremías fue un profeta lleno de fe. El nombre de Jeremías iba ligado con su propósito profético y con su ministerio. ¿Tú sabes por qué? Porque en el lenguaje judaico del nombre del profeta Jeremías, el nombre del profeta Jeremías se pronuncia en el hebreo Yirmeyah, Jeremías, pero también sacaron una palabra que se pronuncia Jeremiadah, que significa Jeremiadah, exageración profunda de dolor y angustia que lleva al ser humano a expresar un clamor. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, tú puedes entender por qué fue que Dios le dijo al profeta en el capítulo 33, clama a mí y yo te responderé. Un hombre que fue separado desde el vientre de su madre, que siendo un niño Dios tocó su boca, Dios tocó sus labios y puso su palabra. Oye, amado hermano, pero hay personas que piensan que porque nosotros tenemos salvación, que porque Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que en este camino no se llora, que en este camino no se sufre, que en este camino no vienen momentos de tristeza. En este camino en que tú tengas a Dios, te tengo una noticia: van a haber momentos que te vas a sentir solo, van a haber momentos que te vas a sentir sola, van a haber momentos que estás sintiendo a Dios de la cabeza a los pies y Dios quiere que tú camines, pero van a haber momentos que vas a doblar tus rodillas, que vas a orar, que vas a llorar, que vas a vigilar y no vas a sentir a Dios. Que está diciendo el hermano Antonetti: yo siento el fuego de Dios, yo siento la gloria de Dios. Oye, como el hermano Antonetti está diciendo que van a haber momentos que yo no voy a sentir a Dios si yo no siento a Dios. Es que el Espíritu Santo está contristado. No. El Espíritu Santo contristado en el creyente viene a consecuencia de la desobediencia, del pecado, de la falta de comunión con Dios. Pero en el proceso que Dios nos mete, a veces la soledad va a venir y Dios va a permitir que venga la soledad para ver si tú le crees a Dios o tú no le crees a Dios, si tú confías a Dios o tú no crees en Dios, si tu casa está fundada sobre la roca, solamente en el coro, o que cuando viene el río y el viento y azota contra tu casa, vas a creer en verdad en el que tú no estás viendo, sino que confiesa que ahí está Él. Dale un aplauso a Cristo en esta hora. Hay personas que están equivocadas con el Evangelio. Es bueno danzar en el Espíritu, eso es bueno. Es bueno cantar en el Espíritu, eso es bueno. Es bueno los milagros, eso es bueno. Es bueno las sanidades, eso es bueno. Pero lo que vale delante de Dios es la fe. Nuestro Señor Jesucristo, conociendo acerca de este problema en el capítulo 18, versículo 8, en el Evangelio según San Lucas, uno de los evangelios sinópticos
sigo hablando y terminando. La parábola de una viuda y un juez injusto que no tenía a Dios ni tenía a hombre. Veía la persistencia de aquella viuda que iba todos los días donde aquel juez injusto y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y aquel hombre llegó el momento que se cansó y se dijo a sí mismo: aunque yo no temo a Dios, ni temo a hombre, ni respeto a hombre, sin embargo esta viuda me es molestia, le voy a hacer justicia de su adversario. Jesucristo, utilizando la viuda de ejemplo, dice: ¿cómo no hará justicia el Padre a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pero mira la expresión de Cristo refiriéndose a este tiempo con signo de interrogación: pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué tú crees que Jesucristo, Dios en la carne, el verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, se expresó como se expresó? Porque Él en su omnisciencia podía ver la batalla que iba a tener su pueblo para este tiempo. Podía remontarse a esta era en la que tú y yo estamos, y por eso expresó esa palabra, para que tú y yo no le permitamos a la duda, no le permitamos a la incredulidad que robe nuestra fe, porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esto es por fe, iglesia de Cristo. Esto no es por vista. Hoy en día hay personas que no son sanados por falta de la fe. Hoy en día hay personas que no reciben un milagro en su vida por falta de la fe. Hoy en día hay personas que no pueden subir un escalón espiritual, el cual Dios le ha hablado una y otra vez: tengo propósitos contigo, tengo grandes cosas contigo. Las personas lloran de momento, menean la cabeza un poco en el momento que Dios le da la palabra, pero luego que Dios deja de hablarle, la fe mengua y el propósito de Dios es estorbado. ¿Por qué? Por la falta de la fe. El profeta Jeremías era un profeta que tenía fe. ¿Por qué? Porque Dios procesaba continuamente al profeta Jeremías. Oye, en palabras puertorriqueñas, Dios constantemente estaba pasando al profeta por el trapiche. Oye, qué terrible es esto, que estuvo haciendo la voluntad de Dios. Lo que se vea todo el tiempo son problemas, lo que se vea todo el tiempo son circunstancias difíciles. Pero aunque haya circunstancias difíciles, aunque haya problemas, mayoritariamente el Espíritu Santo inspiró al profeta para decir que el gozo del Señor mi fortaleza es. Porque la prueba, porque la adversidad no puede robar el gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu que es producido por el Espíritu Santo en los corazones que tienen fe y perseveran para la fe. Preste atención a este mensaje, que usted va a salir de aquí hoy edificado, porque tú necesitas fe a diario. Yo necesito fe a diario. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, pero lo más que yo le pido a Dios es: Señor, dame fe para perseverar, dame fe para continuar hasta el fin, dame fe para yo poder obedecerte, Señor. Pero tu palabra dice: pedid y se os dará. Dame fe. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: pedid y se os dará, pero digo: buscad y hallaréis. Las personas que piden fe pero no saben o ignoran cómo es que se busca la fe. Para que sometidas, ¿cuántos pueden alabarle en esta hora? Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en gloria y honra a Jesús.
Jesucristo. ¿Cómo? A través de la aflicción. Oye, pero si la aflicción lo que hace es causarme dolor exteriormente, si la aflicción a veces viene a mi vida a través de una enfermedad, a través de una circunstancia familiar, oye, acuérdate de Cristo. La palabra de Dios dice, hablando de Cristo, en la epístola a los Hebreos capítulo 5 versículo 7, puesto que Cristo en los días de su carne estuvo ofreciendo ruego y súplica y clamor con lágrimas al que solo le podía librar de la muerte, y a causa de su temor reverente fue oído, y aunque era el Hijo, refiriéndose a la deidad, en lo que padeció, óyeme bien, en la que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser señalado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oye, ¿tú sabes por qué? Porque el fuego de prueba, el proceso que Dios permite en tu vida, o el proceso que Dios va a permitir en tu vida, aunque a ti te duela, aunque tú sientas el ventarrón bien fuerte en tu cuerpo y te sientas solo, Dios lo que quiere es que en medio de tu prueba y de tu aflicción, tú hagas como el profeta Jeremías, tú hagas como Cristo en los días de su carne, que se desarrolle en tu alma un clamor, que se desarrolle en tu alma un ruego para que pueda ser perfeccionado y por Dios ser traspuesto. El profeta Jeremías visitaba un lugar constantemente, un lugar que se llama la cisterna. Ahora, ¿qué es una cisterna? Una cisterna es una especie de pozo, pero hay una diferencia entre lo que es cisterna y lo que es un pozo. Cuando tú buscas el significado de un pozo, es cuando se cava un lugar y encuentran un ojo de agua, y ahí hay agua, y a veces se desarrolla un manantial en ese lugar porque hay agua. Pero los artífices y canteros de la edad antigua, para hacer una cisterna, óyeme bien, cavaban en la tierra profundamente, y luego utilizaban una clase de pegamento para tomar pedazos de piedra, para tomar pedazos de roca, y entonces untarlas todas y crear un depósito subterráneo para almacenar el agua que llovía, o el agua que ellos transportaban para dar de beber a las bestias y a las ovejas. Pero me llama la atención porque la cisterna tipifica espiritualmente el proceso de prueba o la rueda en la cual Dios te va a dar forma. Me llama la atención porque también al profeta Jeremías, Jehová le dice en el capítulo 18, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Y me levanté, dijo el profeta, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba en la rueda, y la vasija que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió a ser de la misma masa, del mismo barro, una vasija la cual a quien al alfarero le pareció mejor hacerla. Nosotros entendemos que el alfarero es nuestro Cristo de la gloria, y la rueda la puedes comparar espiritualmente con la cisterna, porque en la cisterna Dios te da forma de una manera dolorosa, de una manera que a ti no te gusta, porque en la cisterna, amado hermano, lo que hay es oscuridad. En la cisterna, amado hermano, lo que hay es tiniebla. En la cisterna, amado hermano, en la antigüedad la utilizaban de cárcel y de prisión, y aún donde lanzaban los cuerpos muertos.
Pero ¿cómo es posible que Dios me vaya a meter en un lugar donde las aves de rapiña descienden para comer la carne de los cuerpos muertos? ¿Cómo es posible, si yo le sirvo a un Dios que me ama, Él me exponga a esa situación tan dolorosa? ¿Cómo es posible que el Dios que me ama me vaya a meter en un lugar donde lo que hay es oscuridad? Cuando la palabra de Dios dice que eres la luz del mundo, cuando la palabra de Dios dice que Dios es luz. Pero por algo fue que el salmista en el Salmo 23, hablando acerca de Jehová el pastor, inspirado por el Espíritu Santo, él dijo unas palabras: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú sabes quién pasó por el valle de sombra de muerte, aparte del salmista, aparte de los cantores, el profeta Jeremías. Oye, porque en la cisterna él se sentía solo, como si él estaba hablándole al pueblo de Israel, aquel pueblo que era duro de servir, acerca del juicio que les iba a venir por la desobediencia y el alejamiento a su Dios. Amado hermano, porque cuando nosotros, aunque somos iglesia, nos descarriamos aún estando dentro del templo, siempre el descarriamiento y el alejamiento de Dios y la falta de intimidad con Dios va a traer consecuencias. Porque no está siendo protegido, porque tu fe silenciosamente Satanás te la está robando. Y por eso es que ya a veces cuando vienes al templo ya no quieres alabar a Dios, ya no quieres adorar a Dios. Que cuando el pastor lee la palabra, a veces ya como la fe está menguando, oye, ya incomoda. Cuando el hermano comienza a cantar, ya viene este hermano con lo mismo, porque cuando la fe comienza a menguar, todo le molesta al cristiano. Cuando la fe comienza a menguar, viene la justificación a nuestra vida. Oye, pero Dios no quiere, oye, que tú pierdas la fe. Y Dios quiere que tú entiendas que aunque estás en la rueda, que aunque estás en la cisterna y el valle de sombra de muerte te está visitando, tú comienzas a decir: tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque la fe llama lo que no es como si fuese. O sea que cuando tú te sientes sin fuerza, la palabra de Dios dice: Jehová multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Porque la matemática de Dios no hay quien lo entienda. Como Dios va a sacar algo de donde no lo hay. La palabra de Dios lo identifica a Él como el Dios todopoderoso. Dios no necesita de la mano humana, oye, para que tú puedas caminar, porque Él es Jehová. ¿Tú entiendes eso? Y Jehová en el hebreo significa el que es. Por eso cuando Él se le presentó a Moisés, y Moisés le dijo: ¿quién tú eres? ¿Qué es lo que yo les voy a decir a ellos? Que un tal Dios de mi padre se me apareció. ¿Cómo tú te llamas? Dile: yo soy. Levanta la mano para la gloria de Dios. Levanta la mano fuerte, fuerte, fuerte. Sube una alabanza en esta hora. Oye, yo no te entendí. ¿Quién tú eres? Mira, dile que yo soy el que soy, punto. Oye, como Él es el que de Él tú dependes, pero tienes que tener fe. Yo siento una presencia aquí, mi hermano. Yo me la estoy deleitando. Por eso es que apenas no te estoy mirando, porque yo quiero disfrutar, oye, de la nube de Jehová que me está abrazando en este momento, en este altar. ¿Tú sabes por qué? Porque ya yo he pasado por esa cisterna, ya yo he pasado por esa rueda, pero yo no sé en qué cisterna es la que Dios me va a meter. Yo no sé en qué rueda es la que Dios me va a volver a montar para yo seguir siendo perfeccionado.
Pues levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Pues levanta la mano y alaba la gloria de Dios. La cisterna. La palabra de Dios hablando acerca de la cisterna. En el capítulo 37 del profeta Jeremías, en el versículo 16. Luego del profeta Jeremías, por causa de la palabra de Dios, por causa del mensaje de Dios, por ser un vocero de Dios, oye, por estar hablándole de Dios al pueblo, vino el problema. Cuando tú haces la voluntad de Dios, se va a levantar el diablo, se van a levantar los demonios, se va a levantar tu casa, se van a levantar en el trabajo, donde quiera que tú vayas. Hoy hay una presencia que te acompaña, que cuando tú le pasas a alguien en el tren, abre los ojos bien grandes y dice que ese hombre tiene algo encima. Yo no sé qué es, pero a mí me causa molestia. Oye, la presencia de Dios, al que está atado, lo liberta, lo salva. Si el ser humano deja que Dios hombre, pero causa molestia, causa incomodidad. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios que tiene la cisterna? O se siente el poder de la alabanza. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios que tiene la cisterna? Hoy se levantó la persecución en contra de Jeremías. Y en el versículo 16, la palabra de Dios dice que Jeremías entró en la casa de la cisterna. En la casa de la cisterna, punto y coma, y en las bóvedas. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama, yo le pido, Él me da, yo le llamo, Él me responde. Contesta mis peticiones. Pero Jeremías no estaba cantando eso en ese momento, porque no era causa de gozo para el profeta ser metido, encerrado en un lugar donde había mal olor, en un lugar que él se sentía atado, triste, acongojado, como la cisterna. Y la cuestión fue que fueron varias cisternas. Estuvo en la cisterna y en las bóvedas. Algo que utilizaban para torturar a los presos. Aparte del cepo, que desde el tiempo antiguo lo utilizaban, y en el cepo ponían a menudo a los profetas de Dios, a los siervos de Dios. Que muchos profetas cómodos tú ves por ahí hoy en día, que muchos profetas sin persecución, que muchos profetas sin problemas. ¡Ay, iglesia de Cristo! El profeta de Dios es perseguido. ¿Tú sabes por qué es perseguido? Por decir así dice Jehová, aunque le traiga problemas, aunque le traiga mal a muchas personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Oye, porque hay mucha comodidad hoy en día, y yo entiendo que la palabra de Dios dice: amado, yo quiero que tú prosperes en todo según prospera tu alma, pero hay que tener cuidado con los supuestos profetas que están por ahí entreteniendo al pueblo, pasando de la mano al pueblo y no hablando de la realidad del evangelio, hablando de que hay salvación, pero también hay sufrimiento, hablando de que hay salvación, pero que también hay aflicción. Y la palabra de Dios dice: habiendo estado Jeremías allá por muchos días, el rey Sedequías le mandó a llamar, y momentáneamente en la cisterna Dios va a permitir alguna circunstancia
para darnos descanso. El rey Sedequías o así era un rey cobarde que no quería aceptar la voluntad de Dios. Amado hermano, nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea, porque hay personas que quieren todo el tiempo el bien de parte de Dios, pero no quieren el mal que Dios a veces permite. Varón, que tú estás hablando, Dios no permite el mal. Léete bien el libro de Eclesiastés, que significa predicador. En el día del bien goza, disfruta de ello, pero en el día del mal también considera, porque Jehová ha hecho tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada encuentre después de él. Dios permite el mal a veces en nuestras vidas, y cuando se expresa el mal es una prueba, es una cisterna, es un valle de sombra, es una rueda. Y Sedequías no quería aceptar que por la prevaricación de Judá la ciudad tenía que ser destruida. Tú sabes que para que Dios pueda obrar, óyeme bien y presta atención a la voz del Espíritu en esta tarde a través de su palabra, tú sabes que para que Dios pueda darte algo, en ocasiones te va a quitar algo. Pero varón, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de crecimiento, que Dios nunca resta. Yo no te estoy diciendo que Dios resta, sino que el proceso de parte de Dios tiene que quebrantarte, tiene que desbaratarte, porque esa masa, la cual Dios le ha dado forma una y otra vez también se ha echado a perder en las manos del alfarero. Y hay personas que le dicen a Dios, ¿por qué tú permites esto? Me recuerdan a Jeremías. Hay personas que dicen, varón, el que cree llama lo que es. Oye, el que cree llama lo que no es, como si fuese. Eso es la fe. Pero tenemos también que entender que hay una parte humana que siente el efecto de la prueba. Oye, si tú quieres, pregúntale al salmista en el capítulo 42. Hay personas que confunden el clamor del salmista en este capítulo y piensan que el clamor al cual él se refería era una oración en el Espíritu, en una dimensión más elevada. Era cuando el salmista estaba en los 100. Pero yo te tengo unas noticias. Cuando tú comienzas a escudriñar por el Espíritu de Dios, en capítulo 42, el salmista empieza como el siervo brama por las corrientes de las aguas, refiriéndose a la sed de ese animal doméstico. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Oye, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista estaba pasando una situación difícil, que las fuerzas en su cuerpo ya no habitaban, que la soledad lo estaba atormentando, y era un clamor que salía con dolor de lo más profundo de su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Oye, el salmista estaba diciéndole al alma que por qué estaba turbada. Oye, porque él se sentía turbado. Porque hay veces que las circunstancias van a ser tan fuertes que la turbación nos va a visitar. Pero ahí es que entonces, aleluya, opera el poder de la fe, que aunque tú te sientas abatido, tú sabes que es un abatido, alguien que han herido malamente y ha caído postrado y derribado en el piso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún yo he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo conduje a la multitud hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Mira cómo era que el salmista se expresaba. Mira cómo era que el salmista se sentía en ese momento. Por eso es que cuando tú vas a escudriñar la palabra de Dios, tú le tienes que decir a Dios: Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, yo me quiero meter en ese lugar donde se encuentra el salmista, para yo poder entender, o para yo poder sentir cuál era la sensación y cuál era el dolor que él